Así es, Felipe, porque estamos junto con Edmundo Edwards, quien es el director del Planetario Rapa Nui, quien ha venido con una delegación, con unos niños que están acompañándolo, y eso mismo nos estaban consultando para poder explicar un poco el sentido cultural que tiene este eclipse, que tiene la observación astronómica y que es algo que se remonte, que tiene mucha tradición en el pueblo Rapa Nui. Edmundo, muchas gracias, bienvenido a la transmisión. Bueno, para los polinésicos no podían predecir cuando habían eclipses porque no tenían escritura, así que no podían guardar la memoria de cuando ocurría un eclipse a otro. Pero lo que sí pensaban era que el sol se comía la luna. Y en la luna vivía Gina, que era la primera mujer que fue creada por los dioses de la creación. Por eso la luna se llama Magina, que es el lugar de Gina. Y en la luna llena se podía ver a Gina que estaba batiendo tapas para hacer majute, o en otras partes de la isla en otras islas se le veía como que estuviera haciendo un curanto. ¿Qué simbolismo tiene este lugar en específico en el que estamos hoy día? Sabemos que Tajay no solamente era un lugar donde vivía gente, sino que también se ocupaba para la observación astronómica. Sí, Tajay era uno de los lugares más importantes de la isla porque está en el costado oeste, y entonces aquí los sacerdotes venían a ver cuando ciertas estrellas desaparecían en el horizonte para no aparecer durante varios meses, porque después ya empezarían a aparecer de día. Y las estrellas principales que veían estaban marcadas por las entradas de una casa circular que está aquí frente a los altares, donde vivían los sacerdotes. Y la primera puerta, que son muy pequeñas porque la gente tenía que rasparse la espalda cuando entraba a la casa para botar los malos espíritus, está orientada norte-sur, que es el eje sobre el cual gira el cielo. Y la segunda puerta está orientada al muelle con sombrero, y ahí es donde se pone la estrella Vega. Y Vega era muy importante porque Vega era la precursora de la salida de las Pléyades, porque la misma noche que desaparece Vega, al amanecer aparecen las Pléyades en el costado este de la isla. Y las Pléyades eran muy importantes porque las Pléyades, cuando aparecía en noviembre, anunciaba la época de la cosecha, la pesca de alta mar, la pesca del atún, y toda la aparición de ciertas estrellas que marcaban tiempos específicos de su calendario eran importantes. Justamente quería comentarle y preguntarle acerca de esto, que no era solamente una observación recreativa, por así decirlo, sino que también tenía un significado y una aplicación en la vida cotidiana del pueblo de Rapa Nui en esa época. Sí, era lo más importante, porque cuando aparecía una cierta estrella, entonces se abría la temporada. Por ejemplo, hasta los años 70, aquí en la isla nadie se atrevía a comer pescado de alta mar porque se enfermaba de asma. El asma es una enfermedad psicosomática, pero nadie comía pescado de alta mar. Y en el momento que aparecían las playas de fines de noviembre, se abría la pesca de alta mar y todo el mundo podía comer atún y no se enfermaba. De hecho, eso es algo que hasta el día de hoy se cree y mucha gente o muchas familias lo respetan. Por lo menos en mi familia era así, no se podía comer atún en ciertas épocas del año, no era recomendable y era algo, por así decirlo, prohibido. Sí, era prohibido, era tapu. Rajuy se llamaba sobre los recursos alimenticios. Bueno, si nos puede contar, hoy día están con una delegación, andan con niños, ¿qué están realizando? ¿Cómo quisieron participar de este eclipse? Bueno, estamos con nuestros niños de nuestros cursos que hacemos en el planetario para justamente investigar la arqueoastronomía de la isla. Con estos niños hemos ido investigando los diferentes lugares y hemos ido descubriendo la función que cumplían todas estas estructuras antiguas en el ritual polinésico. Y en Tajay es especialmente importante para nosotros porque con este proyecto que hicimos y que realizamos el año pasado, nuestros niños ganaron el primer premio de Chile. Y tenemos a la ganadora justamente acá con nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, don Edmundo, por estar con nosotros. Y vamos a ver si es que podemos hablar con la ganadora, si es que nos señala. Estoy acá junto a Isaac, que nos está acompañando en la cámara. Y vamos a ver, para poder hablar con los niños quienes están acá, con sus lentes, pudiendo... ¿Dónde está la ganadora? Aquí está, la belleza. ¿Cómo está? Estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, si nos puedes contar un poco, para ustedes, ¿qué representa el estar acá? ¿Qué saben de este sector? ¿Qué nos pueden contar o nos pueden enseñar sobre Tajay y este fenómeno que vamos a observar? Bueno, el fenómeno que vamos a ver, como todos ya saben, va a ser un eclipse solar anular, o sea que va a tapar la luna al sol
y sale como un anillo de luz alrededor. Bueno, yo gané el premio de astronomía porque hicimos una investigación justamente acá en Tajay, que nosotros veníamos acá en salidas y veíamos el Tupa que está por allá y vimos que las puertas tienen alineaciones con ciertas estrellas, lo que organizaban un calendario, porque no podían ver su celular así como hoy día es martes. ¿Y eso lo ocupaban, digamos, para poder orientarse y saber la Sí, del año? sí, por ejemplo, se ponen en la entrada, se acuesta y dice, ok, está tal estrella ahí, hoy día es Navidad. No así, pero... Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Candelaria. Candelaria, cuéntanos, ¿cómo te sientes el estar acá? ¿Habías visto antes un eclipse? Bueno, según de que yo tengo memoria, no me acuerdo de haber visto un eclipse. Y la verdad es que me gusta mucho estar acá con mis amigas. Y divertido, es interesante. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Kiva. Kiva, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de poder participar en estos talleres y de todas las cosas que aprendes en el planetario? La verdad lo que más me gusta es poder aprender cosas nuevas y saber muchas más cosas sobre el cielo y la astronomía. Y además me gusta mucho compartir con mis amigas y enseñarnos cosas entre nosotras. Perfecto. Si ustedes les quisieran dar un mensaje a la comunidad, ¿qué le dirían a toda la comunidad, a toda la gente que nos está viendo a través de internet, en Canal Megavisión, en TVN y en Mata Otro Rapa Nui? ¿Qué les gustaría decirles? Que si les interesa lo que quieren, la arqueoastronomía, astronomía, métanse a un club de astronomía y aprendan, es divertido. Sigan sus sueños. Sí, es súper interesante astronomía para que puedan aprender también. Como dijo mi amiga, poder buscar algún taller para aprender y seguir tu sueño. ¿Sí? ¿Y a ti qué mensaje te gustaría darle a la... O sea, es casi lo mismo que ellas, pero me encantaría que más gente se interesara por esto y podamos descubrir muchas más cosas. Excelente. Bueno, y desde acá, junto con las niñas del Planetario Rapa Nui, junto a Edmundo Edwards, que nos dio una entrevista, les damos el pase a ustedes y por supuesto estaremos con más invitados acá desde Ahu Tajay. Bueno, y retomamos acá el contacto con esta mesa que es nuestro centro acá de despacho en este programa. Le damos la bienvenida a los que se estén nuevamente sumando al canal de YouTube Mata Otro Rapa Nui TV y volvemos a presentar a David y el Arcón, Rapu, que nos está acompañando acá en esta transmisión, y Elis Servayan de Cata, Centro Astronómico también, para que nos vayan contando un poco lo que está pasando con este eclipse, el anillo de fuego tan famoso. ¿Por qué le dicen anillo de fuego, Elis? Porque se va a ver al final un anillo como rojo, como naranjo alrededor de la luna. A la gente le gusta ponerle nombres a las cosas. Sí. Quería solo hacer como un pequeño comentario, ustedes no lo pueden ver a través de la cámara, pero les estaba hablando de lo de las sombras de los árboles, y en el árbol de allá, que nosotros podemos ver de acá, hay un grupo de personas que está viendo la sombra del eclipse a través de las hojas de los árboles. Es algo que sucede mucho. Si están en sus casas y quieren mostrarle el eclipse a niños, por ejemplo, un colador de la cocina, y van a ver un montón de proyecciones, y así no tienen que tener a los niños pequeños con los lentes puestos, que es muy difícil. Súper bueno el dato, bien como... Mira, escuché recién pajaritos que estaban pasando, ¿también va a cambiar un poco el comportamiento de los animales con este eclipse? Yo me imagino que sí, honestamente yo nunca he visto un eclipse anular, y yo todo lo que he leído de comportamiento de animales es de eclipses totales. Pero yo me imagino que igual de alguna forma sienten que hay algo que está sucediendo, y también, no sé si soy yo, pero igual como que el color de la luz cambió. Sí, y eso no es de la nube. Eso es de que está empezando como el eclipse también a generar el efecto. Es como muy raro los eclipses con esto del color de la luz. De hecho, está más helado, ¿no? Claro, como estábamos hablando otras cámaras y comentamos que aquí para la cultura Rapa Nui está todo completamente relacionado. Este viento fuerte que podrán ver a través de las cámaras cómo se nos vuelan el pelo, está completamente relacionado con este evento. Y como también decía Felipe, hay comportamiento de los animales, los pájaros ya están empezando a cantar, que acá en Rapa Nui es normal, que cuando está amaneciendo o está atardeciendo, los pájaros comienzan a cantar. Y ahora se están manifestando
bajó la luz solar, está un poco, pareciera nublado, pero Sí. no está nublado. El color es distinto. El color es Un color distinto. diferente de la luz. Y el mar también está completamente distinto, y para nuestra cultura Rapa Nui la luna era fundamental. Nos guiábamos por la luna para la pesca, la sobrevivencia, el cultivo, como también les contaba. Entonces este evento astronómico siempre nuestros tupunas lo conocieron desde el día 1. Haya cambiado harto la temperatura, que hemos tenido harto viento durante Sí. toda la transmisión, pero ahora está mucho Helado. más helado, se nota porque ya está básicamente la mitad del sol ya Sí. está Sí. tapado, Sí. cambia. Sí, ahora A ver, podemos ver un se ve poquito. que la luna, se fue la nube y aún así el color de la luz es diferente. Sí, es diferente. Ya estamos en la Sí. mitad por lo menos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Queda apenas media hora para que se termine, para que la luna llegue al máximo de este eclipse. Que eso es lo importante también que la gente sepa, es la luna la que se pone frente Sí. al sol. Sí, solo existen eclipses solares cuando hay luna nueva, porque lo que sucede es que está el sol y la Tierra, ¿cierto? Y la luna orbita alrededor de la Tierra. Entonces, cuando sucede el eclipse es cuando la luna está entre el sol y la Tierra, que es cuando nosotros vemos luna nueva, o sea, el sol está iluminando la parte de la luna que nosotros no vemos. Solo en esos momentos se pueden dar eclipses solares. En cambio, los eclipses lunares suceden al revés. Es la Tierra la que tapa la luz del sol, y entonces suceden cuando hay luna llena, que es cuando vemos toda la luz reflejada del sol en la luna, en la otra posición. Así que sí, es la alineación de estos tres astros lo que hace que podamos ver este tipo de eventos. Recordarle a la gente que nos está viendo en sus casas por el canal Matate Rapa Nui y que también nos está siguiendo por YouTube, que esta transmisión que estamos haciendo tiene el carácter de Umanga. ¿Nos puede explicar el concepto Umanga, Viti? El Umanga en Rapa Nui ha existido desde el día número 1, y que significa el trabajo en conjunto, el apoyo en conjunto. Eso es, porque esta transmisión no la podíamos hacer solo como canal Matate Rapa Nui, pedimos la ayuda de la productora Claqueta, pedimos también a Nenas Café que nos ayudara con alimentación, con el agua que tenemos acá, al restaurante Moai que nos entrega luz, también nos ayudó con la logística. Hay mucha gente que se fue sumando, el Planetario Rapa Nui, la misma municipalidad, la comunidad indígena maujenúa, muy importante porque no es habitual instalarse dentro de un parque. Para nada, nuestros sitios arqueológicos son los más sagrados que tenemos, entonces tratamos de cuidarlo y ser muy precavidos con eso. Entonces Maururuatu Kitinuna Mausnua y Magia Mayait Bahnei y Teconanei Morio Apai Matou Mojatereatu Arotu y Treonei o Tetereata Kitinuna Oteata Toa y Te Tatu Menei y Hetu y Temhananek Angrinei Nei Kainga. Sí, le damos las gracias a la comunidad indígena maujenúa, ya medio frío ya, porque está lleno de gente acá en el parque, pero que podamos instalarnos acá con un set de televisión es algo que no se había hecho nunca por un canal local, así que muchas gracias de nuevo por la oportunidad de poder hacerlo, y gracias a todas las personas que se han sumado con su expertise y con sus instrumentos técnicos a esta transmisión. Y especificando un poquito más el concepto de Umanga, claro, Umanga es trabajo en conjunto por un bien mayor, que en este caso es transmitir a través de este canal a todo el mundo, y que puedan presenciar lo mágico que es este momento y lo privilegiado también que somos de estar en este lugar, en este momento, apreciando este evento. Sí, Yo creo que ahí quiero decir algo, Sí. porque siempre suceden eclipses, ¿cierto? O sea, siempre, no todo el tiempo, pero hay eclipses en distintas partes del mundo, en distintos momentos, pero la isla Rapa Nui es muy chica, está en medio del Pacífico, es muy pequeña, y justo la probabilidad de que la línea del eclipse cruce por la isla es muy baja. Entonces, que podamos estar acá y que justo acá se vea la totalidad de este evento, creo que es algo único. Súper. O sea, en el sentido de que tuvieron suerte, el 2010 también tuvieron uno. El 2010 tuvimos, pero el total. próximo es... O sea, no vamos a ver el no, próximo. no lo alcanzamos a ver acá. Mira, Irdam Hey está buscando nuevos entrevistados porque también viene mucha gente, estos cazadores de eclipses que vienen a... se ve mucha gente que ya está instalado con telescopios para poder tomar la mejor fotografía, hacer astrofotografía. Irdam Hey está con uno de ellos y nos va a contar de qué se trata este entrevistado. Vamos, Irdam. Así es, Felipe, porque justamente
Estamos en otro punto de Ajustajay, estamos junto a Jaime Yaneloni, quien es científico de Eclipse Aventura y que también es un cazador de eclipses, una persona que está recorriendo distintas partes del mundo cazando justamente estos fenómenos. Muchas gracias, Jaime, ¿cómo estás? No, aquí estamos, pero de manera expectante de poder ocurrir este famoso anillo de fuego, una oportunidad única que se vive en algún lugar del mundo, un tipo de eclipse. Así que estamos aquí emocionados con el equipo Eclipse Aventura. Cuéntanos, ¿qué tan especial es que ocurra justo un fenómeno como este y que se pueda apreciar acá en un punto del Océano Pacífico como es Rapa Nui? Bueno, aquí en Rapa Nui, a pesar de ser un lugar subtropical, este evento de la naturaleza que nos regala el universo, un eclipse anular, no ocurre de manera frecuente. Bueno, nosotros los astrónomos ya lo tenemos ya datado, pero el próximo va a ocurrir ya en 300 años más. Por lo tanto, es una oportunidad que tiene que aprovechar la comunidad de Rapa Nui y también a nivel nacional de poder captar este eclipse anular de sol. ¿En qué etapa de este eclipse nos encontramos? ¿Cuánto ha cubierto la luna, el sol hasta el momento? Hasta ahora, en este momento, que son casi un cuarto para las 2, está pasando ya el 50%, un 54% por ahí. Así que aparte que hay que aprovechar de mirarlo, porque el sol está en este momento en una actividad máxima solar. Se están viendo muchas manchas solares y eso es impresionante acompañado con el eclipse. Bueno, y por último, si es que nos puedes compartir alguna de las redes que tienen ustedes para seguir el trabajo que están haciendo y dónde los pueden encontrar. Por supuesto, como Eclipse Aventura tenemos nuestro canal de Facebook, Eclipse Aventura, y nuestro canal de YouTube e Instagram también de Eclipse Aventura, y nos dedicamos a recorrer estos enigmáticos eventos en la naturaleza a nivel nacional y mundial. Así que están invitados a poder visitar nuestra página. Bueno, muchas gracias, Jaime, y te dejamos para que sigas disfrutando de este fenómeno. Nosotros desde acá, desde Ajustajay, compartiéndoles toda la información y trayendo distintos invitados en lo que va de desarrollo de este eclipse solar anular. Ya nos comentaba Jaime que llevamos un 50% de su totalidad, así que estaremos, por supuesto, expectantes a todo lo que va ocurriendo desde acá, desde este punto, Felipe. Bueno, y recordarles a todos los que nos están viendo en sus casas acá en Rapa Nui que también estamos tratando de levantar la señal de YouTube que cae, viene, va, viene, porque, bueno, hay que tomar en consideración dónde estamos, que no es fácil transmitir desde Tajay, bueno, no se había hecho nunca, así que estamos haciendo todo lo posible. ¿Cómo has visto, viste, que ya está llegando más gente acá? ¿De a poquito se va llenando? Está llegando mucha más gente, las condiciones climáticas están variando mucho, estamos viendo el mar, el viento, la luz del sol, y ahí nos damos cuenta que está todo completamente relacionado y yo sé que no va a ser muy objetivo lo que voy a decir porque soy de acá, pero me doy cuenta de lo maravilloso y de la inteligencia sobrenatural que tenían los ancestros del pueblo Rapa Nui, que tenían conocimiento de todos estos eventos que están sucediendo, que nosotros el día de hoy con la tecnología que hay, con los telescopios, con el internet, con los satélites podemos predecir. Y ellos con nada de lo que tenemos hoy en día tenían toda la capacidad de conocerlo ya. Oye, también me llamó la atención que anda gente en vacas, que también como están en canoas también para ver el eclipse en el mar. ¿También eso será parte de o tradición verlo desde el mar o ya se fue por el lado turístico? Yo creo que ahí se fue por el lado turístico, pero yo me imagino que en su momento los sacerdotes y los maoris del momento, que eran como los doctorados en cada disciplina, miraban desde distintos puntos de vista para ver los cambios que sucedían durante estos eventos, porque no podemos olvidar que nuestro primer rey que llegó a Rapa Nui fue Hotumatua a través de la navegación ancestral de las estrellas y la luna, pero antes de él vinieron muchas generaciones de reyes más, que finalmente durante todo ese periodo hubo estudio de todas las manifestaciones naturales del mar, subidas y bajadas de mar, ciclones, eclipses lunares. Entonces yo creo que ellos con la inteligencia del momento y con la experiencia también lo veían desde distintos puntos de vista, tanto terrestres como marinos. O sea, claro, es que pensando en la gente que está ahí en esos barcos, la foto desde allá con los moai y los aju y el sol, o sea, increíble. De hecho, yo justo cuando estaban entrevistando por ahí decía qué pena no poder estar mirando para el otro lado esta vista maravillosa, pero efectivamente tenemos el sol acá arriba.
No, yo creo que los conocimientos ancestrales son extremadamente impresionantes. A mí me cuesta como imaginar, yo siento que sin la calculadora y el internet no sería capaz de hacer nada. Y al final el registro constante de los eventos era lo que iba entregando la información a la siguiente generación y de esa a la siguiente. Y también es una pena que en algunas culturas los registros se hayan perdido, porque tenemos nociones de lo que sabían, por ejemplo, porque se encuentran marcas grabadas en algunas cosas, a través de la tradición oral, a través de la tradición oral, pero hay probablemente mucha información que se perdió, porque la tradición oral a veces no es capaz de transmitir todo el conocimiento vasto que podían tener. Y de hecho se perdió porque perdimos lo que es la escritura y la lectura del rongorongo, que son nuestras tablillas parlantes, que lo más probable es que contenían mucha información que el día de hoy nosotros lo perdimos. Pero gracias a la tradición oral mucho se pudo mantener y seguimos manteniendo también. Entonces es un trabajo constante de seguir transmitiéndolo. Pero como tú dices, hay mucha información contenida ahí que lamentablemente perdimos, y yo creo que nos hubiera revelado cosas maravillosas relacionadas con este ámbito también, como con muchos otros ámbitos también, y que solamente estaba reservada para los maoris, para los sacerdotes que tenían el conocimiento, el gran conocimiento. Veamos cómo va el sol. A ver, ¿Cómo está veamos la imagen? ¿Cómo va? Está muy avanzado. No sé cuánto quedará, 20% por taparse. Oigan, estas estadísticas mías son lo más burdo que hay, ¿eh? ¿Y eso cuánto tiempo dijiste, Liz, que va a estar este anillo de fuego? Quedan 20 minutos para que esté tapado, como 5 minutos y 48 segundos, si no me equivoco. La estadística más certera. Sí, eso sí, pero... No, increíble. Y ahí ya si lo observan ahora, se dan cuenta de que uno ya se puede dar cuenta de que la luna no lo va a poder tapar del completo. todo, porque el arco es mucho más pequeño. Sí. Entonces se ve que lo va a tapar parcialmente, pero se ve increíble. Sí, y lo que hablábamos antes, el tema de cómo va cambiando el clima, la gente acá, estamos en primavera, esta época del año no es tan fría acá. No es tan fría. Helado ahora. No, y el viento está cambiando constantemente de dirección, porque al principio nos soplaba desde hacia adelante y ahora nos está soplando desde hacia atrás. Entonces está medio revuelta la cosa. Está revuelta. Lo bueno es que está despejado y se puede ver el eclipse, que eso es... Sí, yo creo que es el estrés de todos los eclipses, sobre todo para los que viajamos como acá. Bueno, y nosotros viajamos de cerca porque venimos del Conti, pero la gente que viene de otros países, por ejemplo, para ver eclipses, que cruzan el mundo y que llegan y está lloviendo, bueno, es un riesgo que uno tiene que estar dispuesto a tomar. A enfrentar. Pero sí, tenemos la suerte de que el clima nos acompaña en este lugar maravilloso. Alguien me preguntaba antes del eclipse como si yo le recomendaba venir para acá o ir a Coyhaique a ver el eclipse, y yo le decía, o sea, no es por mirar en menos a Coyhaique, pero primero acá la probabilidad de estar despejada era mayor. Y además, si tienes la oportunidad de venir a conocer Rapa Nui, o sea, hay que aprovechar. Sí. Este lugar en particular, Tajay, yo creo que es un privilegio poder estar al lado de los Moai, viendo un eclipse. Ya es algo que uno va a poder contar a los nietos. Y además creo que también es bien simbólico, ¿no? Porque como decía Viti, o sea, hay una cultura de tradición acá que es muy fuerte en todo lo astronómico, entonces poder presenciar esto en un lugar así, donde está esa cultura rica que te envuelve de alguna manera, creo que lo hace más especial. No, claro. Ahí Ramsey, que vaya buscando a alguna de las personas, porque hay mucho turista que llegó para ver esto y que apenas tenga alguna historia que contarnos, nos avise para ir complementando este panel. ¿Sí? ¿No iba a decir? Como les contaba, la mayoría de los turistas ven los Moai como una roca tallada de una manera armónica y linda, pero para nosotros son nuestros tupunas que están allá, son nuestros ancestros los que nos están viendo y acompañando. Entonces cada sector, nosotros vivimos entre lo carnal y lo espiritual. Entonces ahora estamos nosotros, personas de carne y hueso, aquí conversando, pero para nosotros los Rapa Nui están nuestros ancestros aquí dando vuelta también y cuidándonos. Por eso el Moai, el Coterico tiene los ojos
ojos puestos, que es el único que en este momento tiene los ojos puestos, que quiere decir que nuestros ancestros están mirándonos, están vivos. Entonces para nosotros es súper importante este centro ceremonial. Oye, y que estén mirando en este momento, eso a ti que eres Rapa Nui, ¿te sientes más protegida cuando estás en situaciones? Bueno, este sector en especial le correspondía a la tribu de Ureohei, que no es mi tribu, pero finalmente somos todos uno y ellos siempre nos protegen, pero nosotros siempre entramos a un lugar donde sea al lado de un ajú, o sea en un lugar donde no veamos un tupa o un pipi joreco, siempre con respeto, siempre pidiendo permiso y dejando como toda el egocentrismo, la necesidad de adquirir algo del lugar y siempre con respeto hacia nuestros tupunas. Eso es súper importante, el tema del respeto acá, muchos de los turistas que vienen acá lo tienen súper, no sé si estudiarán antes o apenas uno se baja del avión, pero la gente es muy respetuosa acá en Rapa Nui con los espacios, con la misma gente, a diferencia de turistas que van a otros lados y dejan rayados en todas partes. Acá eso no se ve, no lo hace y ha sido algo que se ha ido pasando como el boca a boca del turismo, de cuidar y respetar este lugar. Pero yo creo que también ha habido como un cambio local como para que eso suceda de esa manera, ¿no? Al final es digamos, finalmente son los Rapa Nui que están protegiendo sus espacios que son importantes para ellos y con las medidas que han tomado para que en el fondo la gente no entre libremente a los lugares, que entren acompañados, que se ve también en otras partes, no solo con restos arqueológicos. Por ejemplo, cuando uno visita Galápagos y para ir a visitar ciertos lugares, tiene que ir con guías naturistas que tienen que ser de Galápagos, no pueden ser de otras partes. Creo que al final eso te transmite que tienes que tener un respeto por lo que estás viendo. Y creo que a veces nos pasa, incluso para eventos astronómicos, cuando llegan grandes hordas de personas como a ciertos lugares a ver cosas, se nos olvida que sí, el eclipse es hermoso, pero obviamente estás generando un impacto y ese impacto tienes que intentar minimizarlo. Vamos a tomar de nuevo contacto con Irdam Hayes para que nos cuente con qué nuevo personaje, qué turista se encontró ahí. Vamos, Irdam. Y aquí estamos desde otro punto de Tajay, específicamente a los pies del Ajú Cotericu, en el sector de Tajay, y estamos junto, ¿cuál es tu nombre? Lorenzo. Con Lorenzo, que es oriundo de Vallenar, quien reside en Rapa Nui y que nos va a contar un poco su experiencia con respecto a este fenómeno. ¿Es el primer eclipse que te toca presenciar o ya has estado en otro? No, como te comentaba, el tercer eclipse solar, estuve el 2019 en el eclipse que se dio en la cuarta región. Fuimos con mi familia después al eclipse que se dio en Villarrica y ahora nos tocó la suerte de presenciar este nuevo eclipse acá en Isla de Pascua, así que aquí estamos contentos. ¿Qué te parece esta posibilidad de poder observar un fenómeno que nos decían, pudimos conversar con algunos expertos, que el próximo eclipse solar anular se va a dar en 300 años más? ¿Qué te parece justo estar acá en la isla, residiendo con tu familia y poder observar este fenómeno astronómico? Oh, excelente, es una linda experiencia. La verdad es que el tema de los eclipses es un acontecimiento astronómico que marca digamos, un hito en todas partes donde se genera este fenómeno. Principalmente acá en la Isla de Pascua es una suerte que estemos acá y tengamos la posibilidad de presenciarlo con todo este entorno que hay acá en la isla, así que feliz pues ahí disfrutar con la familia el acontecimiento. Sí, y vemos que estás con tu familia, estás con tu cámara, con todo. ¿Cómo lo viven ustedes como familiarmente? ¿Ya es una tradición, me imagino? Es decir, sí, yo normalmente me gusta hacer fotografía, así que aprovecho la instancia de sacar alguna foto, que mi hija conozca, digamos, el tema astronómico, educarla un poco respecto a estos fenómenos astronómicos, así que felices, pues, muy contentos. Excelente, muchas gracias. Vale, a ustedes. Bueno, y desde este punto nos despedimos y próximamente nos moveremos a otro lugar buscando más testimonios en lo que va avanzando este eclipse solar y anular. Vamos a dejar entonces con ese contacto con Irdam, vamos a volver ahí para que Irdam pueda estar buscando nuevos entrevistados y mientras seguimos comentando porque sigue avanzando este eclipse. Elis nos va a dar ahí... Uy, pero es que... Ay, falta muy poco.
Estamos a 25 minutos más o menos, ¿no? De que se produzca este eclipse. No, menos. Nosotros es que nos ponemos los lentes intermitentes, como pero 15 si uno, 15 minutos. 15 minutos. si uno lo ve constante, ve cómo avanza, tapa la Sí. luna. al Efectivamente se ve que la luna tapa súper rápido al sol. La suerte que tenemos es que las nubes acá cuando están no son muy densas, entonces igual logramos ver el sol a través. Así que vamos a poder ver la cobertura muy muy bien. sol. Y es increíble también la sensación del momento. Sí. Sí, Y ahora el color. El sigue color del cambiando. día, sí. 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 Y también nos acompaña esta música que tiene el restaurante Sí, de aquí Mike, al que ahí lado. está media mística ahora, así que también Sí. le pone un poco de un ambiente Es cierto. distinto. Que también ha sido súper respetuoso decirlo. Gracias. Que ha sido súper respetuoso con la música porque hay muchos eventos que están ocurriendo en distintas partes Sí. de Rapa Nui. Ojalá todos tengan este mismo nivel de música más baja y respetar la experiencia de cada uno, no invadir al resto porque debe hacer una fiesta o alguna Sí. cosa así. Y Viti, yo quiero preguntarte algo a ti, porque a mí muchas veces cuando hay eclipses y me entrevistan, siempre me preguntan por estas creencias populares, por ejemplo, de las manchas de nacimiento y cosas así. Acá en la cultura Rapa Nui, ¿hay alguna creencia de ese tipo? Por ejemplo, que las mujeres no deberían observar los eclipses, cosas así. que Sí, tú acá hay sepas? muchas creencias, por ejemplo, que las mujeres embarazadas no pueden venir a las bahías. Ya. No pueden acercarse a las bahías porque el cordón umbilical del bebé se les enreda en el cuello. Ya. También que las mujeres embarazadas, hay muchos rituales relacionados con las mujeres embarazadas, que las mujeres no pueden, ni los niños, por ejemplo, porque la luna marca vedas y marca periodos de tapu. Ok. Y hay momentos que no pueden comer pescados de profundidad porque nuestros tupunas ya sabían, imagínate, no tienen escáner ni nada para saber que ya tenía mucho mercurio Ya. y le hacía mal a los niños y hacía a la embarazada, entonces no se les permitía comer. Y hay un montón de ritualidades para los niños. También las manchas de nacimiento, por ejemplo, cuando una mujer embarazada, nadie le puede pedir su alimento. Pero si alguien llegara y te pide y tú no le das, le sale una mancha a tu bebé por ser mezquino. Ya. Pero lo ideal es que no se lo pidiera. Claro, no, las mujeres son muy sagradas Lo para los más rapanuis. clásico de estos temas es no, la mujer embarazada no poner la manito sobre la barriga porque puede después el niño salir con alguna mancha de nacimiento o le puede salir el pelo colorido, Sí. se inventan cada cosa en verdad, Sí. pero yo no tengo idea. Pero si yo hay también- algo de certeza. Pero es que todas esas cosas, yo siempre, ya, porque por ejemplo, las mujeres no hay embarazadas y no embarazadas, no hay ningún problema que vean un eclipse. Eso lo sabemos ahora. Pero yo creo que si existe una creencia en ciertas culturas de que les hacen mal, eso tiene que venir de alguna parte. Algo tiene que haber sucedido en aquel momento. Aquí esas creencias se siguen manteniendo hasta el día de hoy. Sí, no, bueno, también habían otras creencias, habían creencias también en algunas culturas de Centroamérica que tenían que ponerse como algo en la guata cuando había eclipse para proteger al bebé, cosas así. Que yo me imagino que algo le debe haber pasado a alguien alguna vez con algo que se Y empezó a se generar. repitió en el tiempo Se repitió en el también. tiempo. Y bueno, entre arriesgarse y no arriesgarse, mejor no arriesgarse probablemente. Hoy estamos a 10 minutos. 10 minutos de este 10 minutos. eclipse solar anular. ¿Sabes Sí. si Ramgey está con algún nuevo entrevistado? ¿Está buscando todavía? Vamos a dejar que siga buscando porque están todos medios concentrados y como con la expectativa. Harta gente. Ahí encontró entrevistado a don Irram. Vamos con Irram. Dele a Irram que encuentre. ¿Con quién estás ahora? Así es, Felipe, porque justamente estamos en otro punto acá de Ajutajay, estamos en vivo con esta visita, ¿cierto? Que ellos vienen acompañando al cazador de eclipses. ¿Es primera vez que vienen a un evento como este? ¿Cuántos eclipses han podido presenciar? Cuéntenos un poco. Pónganse un poco más para acá. Sí, hola a todos. Mira, nosotros estamos acá con el grupo que se llama Eclipse Aventura. Esto está compuesto por astrónomos, astrofotógrafos. Llegamos el jueves de la semana que pasó. Y bueno, ellos se han encargado adicionalmente de apoyar acá a Rapa Nui, facilitando el telescopio.
en la mantención, y desde ahí la transmisión está directamente con estos cazadores de eclipse que no solamente han estado acá, también han estado en Coyhaique, y bueno, y vamos a seguir trabajando nosotros junto a las chicas, y gracias a Janet Tuki que nos acogió acá en la casa. Estamos aquí. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Martina. Martina, ¿es el primer eclipse que puedes presenciar? ¿Cuánto lleva y qué significa para ti este fenómeno tan especial? No, creo que es la tercera vez que vemos un eclipse, pero es primera vez que lo vemos aquí y es muy lindo porque hay un montón de gente y el paisaje también es súper lindo aquí y me gusta mucho acá. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Thais. Thais, cuéntanos qué te parece esta experiencia de poder vivirla acá en Rapa Nui de este eclipse solar y anular. Encuentro que es muy bonito porque nunca la habíamos visto, menos yo, con esta claridad, por ejemplo acá, porque acá se ve mucho más, es mucho más bonito, se ve mucho más, hay más claridad y o sea, me encuentro afortunada de poder estar aquí presenciando esto. ¿Le gustaría mandarle algún mensaje a la gente que está viendo a través de la pantalla acerca del trabajo que realizan ustedes, sobre la observación y sobre este fenómeno mismo? Que nada, que es muy lindo y que si alguien tiene la oportunidad de poder verlo, también hay que disfrutarlo. Aprovecho. Y aprovecharlo. Sí, no, y agradecer a la gente de Rapa Nui, especialmente a Janet, y bueno, a fomentar la astronomía que es muy hermosa acá en Chile. Excelente, y con ese mensaje nos quedamos para que puedan seguir apreciando este eclipse solar y anular, y desde aquí seguiremos por supuesto reporteando y encontrando distintas voces con respecto a este fenómeno astronómico. La verdad sí. Bueno, y seguimos acá con Elis, que nos estamos abrigando, porque ¿verdad? Se puso bien helado acá sí. Con el tema del cambio de luz. Ay, sí. Estamos a 6 minutos, 7 minutos. ¿A qué hora me dijiste que era? 2. A las 2:07. 2:07. 8 minutos. De que empiece a este eclipse anillo de fuego. Veamos cómo está. Veamos. Es que no debe quedar nada. Mira, y se despejó totalmente. Sí, está, pero no queda nada. Es muy bonito. Se va a ver muy lindo. Así, no se cruce ningún sí. Porque está muy bonito lo que estábamos viendo acá desde Tajay, que sigue llegando gente. Hay distintos eventos que están ocurriendo en Rapa Nui, muy cerquita, uno que organizó también la municipalidad para descongestionar los centros arqueológicos, están con música también, hay distintos tipos de personas que necesitan ver los eclipses, gente que necesita tener un poco más de fiesta y ánimo, otros que sí, es lo que está pasando acá en Tajay. ¿Qué es lo que debería esperar la gente de lo que va a pasar ahora? O sea, en realidad la luz va a bajar todavía un poco más, pero yo creo que la gran diferencia es esta. O sea, la luz que vemos, que va a ser muy parecida a esta, solo un poquito menos que esto, tiene este color así como, no sé ni cómo describirlo. Sí, es muy extraño. La luminosidad. Sí, es muy extraño, genera un ambiente como muy distinto. Y en realidad no, como decía Viti justo antes de que se parara, decía como no puedes comparar este color de luz a nada de lo que habitualmente vemos. No es el atardecer, no es el amanecer, es como luz de eclipse, es claro. Muy loco. Estábamos tratando como de relacionarlo, sí, se parece como a las 6 de la tarde, pero ni siquiera, no. Es un color muy particular. Sí, es un color. Y es loco porque también, pese a que está el viento muy fuerte, como que está como todo medio en pausa, ¿no? Le da la sensación como que las mismas nubes están como medio lentas, pero está corriendo viento. De hecho, ahora igual es como raro, y esto no tengo ninguna explicación para esto, pero da la sensación como que ahora que se acerca el momento como del máximo de este evento, el viento se calmó, las nubes como que se abrieron, es como que efectivamente paró un poco. ¡Wow! Está completamente despejado de nubes. Sí, por eso, es que fue muy raro. No, está, pero increíble cómo se está viendo. Y ahora dentro de muy poquito lo que vamos a ver es que efectivamente la luna va a estar completamente encima del sol y va a seguir avanzando como en diagonal lentamente hasta que empiece a destapar por el otro lado. Y ahí es donde vamos a estar como unos 5 minutos que vamos a estar viendo ese avance de la luna sobre el sol. Sí. Y hablando, perdón Felipe y era para recordarle a Irdan que no se olvide de buscar más turistas ahí para ir sabiendo cómo van viendo esta experiencia.
volviendo a lo que nos convoca, hemos estado hablando mucho del tema científico, de la conexión de la naturaleza, pero yo también creo que ocurren cambios a nivel como humano, de persona, porque uno ahora en este momento está con una sensación distinta, como agradable dentro, a pesar del viento y del frío, es como, y como dijiste tú, Felipe, como que estamos como un poco en stop. Sí. Es una sensación súper poco difícil de explicar, pero se siente agradable. Veamos qué está sintiendo la gente que está esperando el eclipse. Ahí está don Irram Heck con nuevos entrevistados. Felipe, porque acá estamos en una posición diferente junto a un entrevistado acá que está viviendo, la verdad se ve bastante cómodo que está usted viviendo este fenómeno. Cuéntenos, ¿qué le parece este eclipse? Extraordinaria la posibilidad de verlo en un lugar precioso, me encanta y me siento muy afortunado de estar aquí. Este fenómeno no se da y el próximo se va a dar en 300 años más. ¿Qué le parece justo haber coincidido para esta fecha y poder presenciar? ¿Y qué ha sido lo que más le ha llamado la atención de este fenómeno astronómico? Mire, precisamente a eso me refiero, de que la oportunidad de estar en este momento aquí es que uno salió premiado, pero con el premio mayor. Y lo que me parece es que incluso en este lugar tan privilegiado que es la isla, pero con mayor razón se siente ahora, claro. ¿Quiere, puede presenciar sí, fenómeno? Porque debe estar completándose el círculo. Exactamente. Claro. Cuando son las 2:04 estamos en pleno proceso donde está terminando este eclipse solar anular y que justamente está la gente aplaudiendo y reaccionando a lo que es este fenómeno. Bueno, Elis, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Te emocionaste? Ay, sí. Las lágrimas. Ay, no sé, yo soy igual súper llorona, pero no sé, como con que la música está yo necesitaba este tipo de entorno, no el entorno así como súper hiperactivo. Creo que a veces da lo mismo que tú entiendas como los conceptos físicos a cabalidad sobre las cosas que están pasando. Estas cosas son tanto más grandes que uno, que igual siento que ponen muchas cosas en perspectiva. Y no es solo lo bonito, el color de la luz, el compartirlo con gente, es como esta cosa como de la naturaleza hace cosas maravillosas todo el tiempo. Y todos los días, y a veces no nos damos cuenta y tenemos que tener un eclipse como este como para parar y observar un evento así como magnífico y darnos cuenta de que hay que aprovechar. Oye, te doy las gracias también por estar con nosotros sentados acá, está tu familia, tu marido, estás acá para transmitir esto. Vini, también las gracias, pero también, bueno, estamos todos, dejamos los niños para estar acá transmitiendo este evento. Yo quiero aprovechar, Felipe, el momento, porque es un momento muy especial, en un lugar muy especial, que por algo, yo creo que no todas las cosas no son al azar, por algo pasan. Entonces quiero aprovecharme el momento también para hacer un canto ancestral que para mí es muy importante y para toda mi cultura, ¿eh? Así que con todo el permiso de mis ancestros primero. Este es un canto que hice para llamar a mis ancestros, para agradecerle por el momento y también para pedirle que vuelva todo el conocimiento, que vuelva todo el mana para sus hijos y para todos los que estamos presentes, porque este momento es muy especial. Sí, qué lindo lo que hiciste, bonito el canto. Y también se habla mucho de que los eclipses siempre generan cambios. Pasó el 2019 que hubo un cambio en la sociedad completo, para bien o para mal, para muchos, pero hubo un cambio. Siempre se habla de que los eclipses vienen acompañados de un cambio y justamente en la isla también van a haber cambios, hay elecciones, todas las autoridades de la isla, se va a cambiar muchas cosas. Así que ojalá ese canto, Viti, que acabas de hacer sea buenos augurios, de que vengan cosas buenas. Siempre lo hice con esa intención de buen augurio. Para que todo lo que venga, todos los cambios que pasen, sea para que el futuro de este lugar sea mejor.
súper bonito estar acá viviendo esta experiencia. Hermoso. Yo quiero aprovechar de ver. Sí. Increíble verlo. Y como ustedes lo que ustedes conocen como anillo de fuego, aquí está un Hirora'a. No, increíble. Maravilloso. Y se despejó, o sea, es que está súper despejado. Sí, bueno, el último eclipse que yo vi, lo vi en Puerto Saavedra, en Araucanía, y estaba súper nublado. Yo les dije que no se había visto, pero sí lo vislumbramos entre las nubes justo el momento de la totalidad. Fue muy loco porque de verdad que estaba lloviendo muchísimo, y hubo como ese, así como un par de segundos que algo pudimos ver. Y son esas cosas que uno le agradece a la naturaleza. La naturaleza en este momento nos autorizó a verlo en su plenitud. Y así como disfrútenlo. No hay nada de nubes, el viento cambió. No, increíble. Y lo que se ve al lado, Elis, porque se ve el anillo de fuego y alrededor se ven como... yo pensé que eran nubes, no sé cómo saber si son nubes o no. ¿Pero tú dices con los lentes? ¿No? Porque se ve alrededor como naranjo. No, yo creo que es que se alcanza a ver un pelín, o sea, estoy aquí un poquito, sí. Pero yo creo que sí se alcanza a ver un poquitito de la corona del sol, ¿ah? Porque cuando uno tiene un eclipse total, no se ve nada del sol y se ve la corona alrededor, es lo que se ve como así como brillante y se ve muy extendido. Y acá da la sensación que uno alcanza a ver un poquito de eso por la cobertura que tiene la luna. Yo también estoy de acuerdo contigo, como que se ve algo. Oye, y también se hablaba mucho que esta oscuridad, esto es lo más oscuro que vamos a estar. Sí, esto es lo más oscuro. Es increíble que el sol está prácticamente tapado. Sí, alumbra muchísimo. Mucho. Lo que pasa es que yo creo que no nos damos cuenta la cantidad de luz que recibimos del sol normalmente. Y creo que esto es un súper buen ejemplo, o sea, 93% de cobertura y se ve muchísima luz. Sí. O sea, o la percibimos mucho, es muchísimo. Es mucho. Y por eso era súper importante el tema de los lentes, porque a uno le da la sensación que con un poquito no te va a hacer nada y en realidad da lo mismo, tiene que estar cubierto totalmente para poder mirar el sol sin lentes. Aquí el fiel reflejo de que este 7% es bastante. Es bastante, sí, es bastante. El privilegio de estar acá para el eclipse total del 2010 y estaba... Sí, se pone oscuro. Sí. El otro día me preguntaba alguien cómo se iba a ver y yo decía como que estuviese nublado, pero claro, es como un nublado de color distinto, es como otro tipo de color de luz, que también tiene mucho que ver con el color de la luz, como el atardecer y todo, tiene mucho que ver con la atmósfera y con cómo nos llegan los rayos del sol. Ahí se terminó de... Sí, ya cruzó. Oye, Irdam Hey, ¿está disponible en alguna parte para ver como alguna reacción de personas? Sí, vamos con Irdam para que lo pueda ver cómo lo vivió este eclipse anillo de fuego la gente que llegó atrás. Así es, Felipe, porque estamos justamente en otro punto y con visitantes quienes están acá apreciando este fenómeno. Nos vamos a acercar. Bueno, cuéntenos un poco qué les parece esta experiencia de vivir el eclipse solar anular acá, un hecho que se va a dar próximamente en 300 años más y ustedes justo están acá en Rapa Nui para vivirlo. No, bendecidas, así me siento yo al menos de presenciar este maravilloso fenómeno. Bueno, queríamos conocer la isla y coincidió que también queríamos ver el eclipse, así que estamos súper contentas, la verdad. Sí, espectacular en realidad. Nunca imaginé haberlo visto así completo, así que estamos felices de haber estado en la isla porque nos encantó, llegamos ayer, así que estos poquitos días y ver el eclipse, afortunadas. ¿Es emocionante o no? Súper, casi lloro, no, pero sí, súper místico, bonito. Como dice, un evento que probablemente nunca más volvamos a ver y también en este lugar tan mágico que hemos descubierto, exacto, aquí en medio del mar, en el ombligo del mundo. El mejor panorama que pueden haber tenido de justamente coincidir, conocer la isla y poder ver sí, el mejor panorama, así que estamos felices. Este lugar está muy cargado de energía positiva, así que muy mágico todo. Perfecto. Y aquí las vamos a dejar para que sigan presenciando este
fenómeno y nos encontraremos en otros minutos más hablando con más personas y recogiendo testimonios de lo que ha sido este maravilloso eclipse solar y anular. Lo que estábamos conversando, Liz, es súper interesante de esta pausa que uno se toma. Por lo general uno no lo hace nunca. Bueno, en Santiago ustedes están pero a otro ritmo, pero acá en Rapa Nui igual uno, aunque la gente no lo crea, también acelerado y corriendo para todos lados. Darse este privilegio de parar un rato, reflexionar, lo que dice la Vicky acá de mandar esta energía, esta buena onda a todos. Es un momento único que yo le doy las gracias a todo el equipo también del canal Matata Rapa Nui. Están todos muertos de frío, lo estamos haciendo de buena onda esto nomás, de tratar de transmitirle a toda la gente de la isla, a los que lograron conectarse a YouTube porque hemos tenido problemas técnicos. Vamos a volver a subir la señal completa para que quede el registro histórico de esto. A todos los que están participando, porque no perfectamente, muchos podríamos haber estado en la casa, nadie nos obligó a hacer esto fue una iniciativa absolutamente las ganas de transmitir lo bonito y lo bello que es Rapa Nui, la cultura de su gente. Mientras más gente la conozca, más gente la va a respetar y este lugar va a ir avanzando. Y lo que hablábamos también en un principio con Elis cuando nos encontramos recién, es qué increíble sería si se complementara el conocimiento y el estudio científico con los saberes ancestrales. Porque igual creo que se desconoce mucho del saber ancestral en cuanto a la astronomía y cómo se guiaba el pueblo, pero si hubiera un complemento yo creo que sería aún más potente. Todavía toda la gente se pregunta en las pirámides cómo lo hicieron, los mismos Moai, todavía no hay explicaciones científicas, que uno siempre al final se guía por lo científico, y el tema ancestral es súper potente, súper importante, porque al final las grandes maravillas del mundo fueron hechas hace cientos y miles de años. Sí, y en realidad creo que incluso en culturas donde hay muchos registros, aún así no se entienden bien muchas cosas, porque no es lo mismo vivir las cosas en el momento que siglos después intentar leer las cosas que escribieron y entender realmente cuál era la profundidad de su conocimiento. Por ejemplo, en Egipto uno cree que se sabe mucho más sobre el conocimiento de la cultura del Antiguo Egipto sobre astronomía de lo que en realidad se sabe. Porque lo que se sabe tiene mucho que ver como con decoraciones de tumbas y todo, pero muchos de los textos que tenían relación con eso se perdieron. Entonces, en realidad los arqueólogos intentan como descifrar y juntar. Y yo creo que quizá una de las riquezas que tiene Rapa Nui versus de otras culturas es como que todavía la cultura de la transmisión oral como que todavía se permanece y sigue existiendo y todavía pueden transmitir este conocimiento, que hay lugares donde solo quedan los restos y los textos, pero no tienes a nadie que tenga como ese conocimiento de alguna forma como transmitido por sus familiares. Sí, oye, hemos hablado de hartos temas, temas, como no sé si los eclipses dan para esto, pero ha sido súper interesante lo que está pasando acá, y recordarle, Viti, a la gente, porque bueno, como hemos dicho varias veces, la señal va, viene. ¿Por qué es tan importante el lugar donde estamos hoy y lo que hemos vivido en este lugar? Bueno, para quienes se vuelven a conectar a nuestra señal, contarles que estamos acá en el sector de Tajay, que se conoce como Tajay, este centro ceremonial donde hay 3 plataformas de Ahu, Ahu Cotericu, Ahu Tajay y Ahu Bayuri, que es el de la plataforma más grande con 5 moai en pie, que corresponde al sector de la tribu Ureohei, donde también hay un Haremoa, aquí a mi lado derecho, que tiene una construcción de piedra, que tiene 4 puertas de acceso que están orientadas y relacionadas directamente con la astronomía, y cada una apunta a cada uno de los Ahu. En este lugar se celebran y se seguirán celebrando distintos rituales para el pueblo Rapa Nui. Es por eso que es muy importante y tan imponente,
para quienes tenemos el privilegio de estar aquí y de verlos tras nuestras espaldas. Entonces, yo creo que es el mejor lugar que pudimos haber estado para poder presenciar este evento. Y bueno, ahora nuevamente volvemos con la señal, recordarle a la gente que nos estaba viendo que hemos tratado de hacer lo mejor posible en unas condiciones que son súper adversas para transmitir, pero tuvimos la imagen del anillo de fuego, la pudo ver gente en distintas partes del mundo. Para nosotros es súper importante también, desde el canal Matar de Rapa Nui, que lo vean en la Polinesia. Sí. Hemos retomado el contacto que ustedes tenían antiguamente con los pueblos polinésicos, pasó con el Tapu Tapotea, estuvieron ahora en Hawái también, y esta conexión se está retomando mucho, que es súper importante también para ustedes volver a encontrarse con sus hermanos, que también es un tema súper emocionante y de conexión que ustedes tienen, que es súper distinto a la que tenemos con Chile. Ellos son nuestros Taína Maoji, o Te Ao Maoji de todas las islas de la Polinesia. Ellos también ocuparon la navegación ancestral, llegaron y se desplazaron, migraron a las distintas islas del Pacífico, al igual que nosotros. El conocimiento de transmisión oral que nosotros tenemos es que nuestro rey Hotumotua migró a Rapa Nui desde la isla madre Hiva, y ellos también migraron. Entonces está todo completamente relacionado, por eso nos tratamos como hermanos, porque desde un mismo linaje se fueron migrando. Los idiomas son muy similares, las costumbres son similares, migramos de la misma manera. Entonces para nosotros ellos son nuestros hermanos de la Polinesia. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que los Rapa Nui dicen que ellos no son chilenos. No es de una forma despectiva ni de como una forma de ser déspota, sino que nuestros orígenes y nuestras raíces vienen de la Polinesia. No es nada en contra del territorio chileno, es que nuestro origen mismo, nuestra tierra madre es de la Polinesia. Entonces ellos son nuestros hermanos, como cuando uno no se encuentra con un hermano que se fue a estudiar o a vivir al extranjero, es lo mismo, es la misma sensación que uno tiene cuando viene un hermano de Tahiti, de Aotearoa, y tenemos la capacidad de entendernos, conectarnos con un idioma que ha ido variando a través de los años, pero que finalmente es increíble cómo podemos hablarnos y entendernos con estos distintos cambios que hemos tenido. Ha sido un descubrimiento este lugar, Rapa Nui. Llevo poco tiempo acá, por los 3 años, y he aprendido mucho. Siempre agradezco las oportunidades que me ha dado este lugar. De hecho, estar haciendo esta transmisión para mí también es un privilegio que nos hayan dado la autorización, y eso también habla de la confianza que hay con este canal Matar de Rapa Nui. También agradecerte a ti, Elis, que estés acá. Buenísimo lo que pasó, porque aparte de todas las emociones, haber logrado transmitirlo y que se haya visto en todos lados, a mí ya cumplimos el objetivo primordial, que era llevar esto y explicarle a la gente acá en la isla, en Chile y en el mundo, lo que está pasando en Rapa Nui. Es que no hay que olvidar que estamos en una pequeña isla en el medio del Pacífico. Yo creo que a veces se nos olvida un poco. Y como en el continente todos tenemos como internet de alta velocidad en todas partes, uno jura que donde va uno se conecta, pero de verdad estamos en medio del océano, o sea, es diferente, y lograr como hacer este tipo de cosas yo creo que es buenísimo. Creo que para mí la invitación era genial de poder como compartir con ustedes, para que otras personas puedan conocer de este lugar, conocer de esta cultura también, y de cómo, por ejemplo, Viti nos compartió tanto como de en el fondo su propia cultura y cómo viven este tipo de eventos y los eventos astronómicos en general. Y para mí un privilegio de poder ver este eclipse en un lugar como este, o sea, esto es un paraíso. Claro, y la emoción que te causó tú como astrónoma, que nos contabas antes que el anterior eclipse que trataste de ver, hubieron muchas condiciones adversas y ahora fue como todo perfecto y te causó mucha emoción, que para ti, en tu calidad de astrónoma, es lo máximo haberlo visto así. ¿no? Y además como nosotros nos dedicamos como a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, y este tipo de cosas como que te vuelve a llevar como a la conexión con la Tierra. Claro, entonces sí, sacar publicaciones científicas es genial y todo lo que tú quieras, pero estas experiencias que en el fondo nos conectan con lo que somos como, también tenemos un poquito, yo creo que ese sentido como del instinto animal un poquito
que lo tenemos como bien oculto, pero que siento que cuando suceden estas cosas como que rebrota en forma natural. Y eso, más con los pies en la tierra imposible, acá estamos con el pasto así, en un lugar así, en verdad que conectados totalmente. Y, bueno, se ha dado todo un poco, la gente es súper respetuosa, las fiestas que están ocurriendo alrededor también súper respetuosas. Tu canto, Viti, para mí me dejó así helado, más el frío que tenía. De hecho, ya ha empezado la temperatura. Empezó a volver la temperatura. Sí, efectivamente. Está volviendo, en un minuto estábamos congelados acá. Sí, no, totalmente. Pero ha merecido la pena, o sea, de verdad creo que disfrutar las cosas de esta manera y lo que hablábamos de lo del tiempo, porque de repente uno puede ver eventos muy lindos, como grandes olas y te paras, qué sé yo, 10 minutos, 20 minutos mirando el mar, pero cuando uno se para 2 horas a ver algo, nunca. Es un stop. Sí. Es necesario. Es necesario, sí. También en la isla es necesario. Como que no paramos nunca. Claro, el hecho de que también esté todo cerca, uno tiene más programaciones de lo habitual en comparación a Santiago, que uno programa 2 cosas en un día. Porque acá 4 o 5. Claro. Exacto. Claro. Uno se encuentra con toda la gente, camino a todas las cosas que hacen el día. Igual es una vida muy distinta. Oye, vamos a ver si Irdam tiene más gente para que nos pueda contar cómo vivió el eclipse. Vamos a ver si Irdam está listo entonces para que nos pueda contar más reacciones de los turistas que estuvieron acá en Tajay. Justamente estamos acá junto a algunos de los visitantes, estamos en la zona donde se vende la artesanía, nos vamos a acercar acá. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde es? Hola, Blanca. ¿De qué parte de Chile eres? De Chillán. De Chillán. ¿Y has venido de Chillán a ver justamente este eclipse? De vacaciones, justo coincidió. ¿Qué te pareció este evento? ¿Te esperabas algo así? Hermoso, maravilloso, súper lindo, una experiencia inolvidable. ¿Y estás sola? Con mi hija, está allá abajo ella. ¿Recorriendo? Sí, andamos mirando un poquito la artesanía bonita. Ha sido una linda experiencia visitar acá la isla. Perfecto, ¿hasta cuándo van a estar? Una semana, hasta el martes. Excelente, excelente, muchas gracias. ¿Y por acá, cuál es tu nombre? Carolina. Carolina, cuéntanos, ¿de dónde vienes? De Santiago. De Santiago. ¿Has venido a ver específicamente el eclipse? O sea, nos tocó el eclipse, digamos, pero una experiencia maravillosa y era un sueño venir a la isla. Y hoy ese sueño se cumplió. Acá estamos, felices. ¿Te emocionaste con el eclipse? ¿Qué sentiste? Con todo, frío. Bajó un poquito la temperatura, está un poquito helado, pero la vista es maravillosa y es un sueño cumplido. Así de hermoso. ¿Qué le dirías a toda la gente que no conoce la isla, que va a estar viendo esta grabación, sobre esta experiencia que viviste tú? Wow, que esto en la vida uno debería soñar y ver lo maravilloso que tenemos en Chile y no salir tanto al extranjero, o sea, salir, digamos, pero también aprovechar lo maravilloso que tiene nuestro país. Y la isla, de todas maneras, valorar, porque de verdad que somos un país maravilloso. Yo he estado afuera, vengo llegando hace un año ya acá, y de verdad que Chile es precioso. Queramos o no, más allá de todo lo que digan, Chile es un país maravilloso. Maravilloso, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y desde aquí, desde este punto, la dejamos acá que siga viendo la distinta artesanía que hay depositada. Sigue habiendo mucha gente en el sector todavía, a pesar de que este fenómeno ya terminó. Sigue retirándose la luna del sol y estaremos, por supuesto, acá acompañándole y mostrándole cómo va ocurriendo este fenómeno astronómico, acá en Rapa Nui desde Tajay. Gracias, Irdam. No está de más volver a recordar y darle los agradecimientos a todos quienes hicieron posible esta transmisión por el canal Matata de Rapa Nui y también por nuestro canal de YouTube. Vamos a partir por la productora Claqueta, que nos ayudó con el tema técnico que andaba corriendo don Claudio Ramírez por todo Tajay para tratar de solucionar los problemas técnicos. Está Temoay Sunset, que también nos ayudó con electricidad para ponernos en este lugar. La comunidad indígena Mauquinúa por la autorización para poder estar en Tajay. El Centro Cata, también es importante tú que hayas estado acá. Elisa, ha sido un privilegio también por toda la información que nos has podido entregar. Tenemos, bueno, Nenas Café, que siempre nos ayuda en el canal Matata de Rapa Nui. Planetario también, que estuvo en el mundo de Edwards. Se me va a olvidar la gente, ahí me van recordando si se nos quedan algunos en el tintero. Y agradecer a ustedes dos también por el tiempo, darse
este espacio de estar acá, acompañarnos en esta transmisión. Bueno, somos poquito el equipo. La Coca, mi señora, está la Pía ahí que también dejó la guagua en la casa. La amada Claudia Ramírez en los controles. Pancho Rasta ahí que estaba enfermo y vino igual. Don Atilio Centeno, el Nico con la transmisión. Así que todos, muchas gracias a Irram Hey, Isaac y Nojosa que están también en la cámara y en los despachos. Así que muchas gracias, somos un equipo muy chiquitito. Estamos tratando de hacer grandes cosas desde Rapa Nui. Viri, la experiencia para ti, ¿cómo fue estar en esto? Porque primera vez también que estás transmitiendo en vivo. Sí. Tú lo has hecho en la Tapati, has animado a la Tapati, pero esto es distinto porque has tenido que conversar harto de varios temas. Estuviste también haciendo despacho para la Televisión Nacional de Chile, así que ha sido una experiencia distinta, me imagino. Sí, ha sido una experiencia, todas las experiencias siempre sirven. Agradecerte a ti primero por la invitación, también a Elis por todo el conocimiento, a todo el equipo, como tú también agradeciste, muchas gracias a todos, y también agradecer a mis Tupuna por darme el privilegio de estar acá, y a Maugenúa también, muchas gracias por la protección del parque y por permitirnos, que siempre ellos lo hacen cuando tiene que ver con cosas ceremoniosas, el humana en conjunto en pro de un bien común y mayor, así que yo estoy completamente feliz. El momento como preciso del Anillo del Fuego de Hiero Ra'a que tuvimos fue un momento que yo internamente envié mucha energía, porque aquí en la isla la tierra y la persona es uno, entonces traté de enviar toda mi energía y absorber también toda la energía positiva para mí, para mi familia y para todo el entorno, toda nuestra isla. Así que agradecida por eso siempre. A Dios, a los Tupuna y a toda la energía del mundo por darnos la oportunidad de tener el privilegio de presenciar este Hiero Ra'a. Sí, agradecer también a la Dirección de Turismo que se preocupó de que todos los turistas en la isla tuvieran estos lentes que eran esenciales también para ver. También nos entregó al equipo acá que estábamos haciendo la transmisión, así que muchas gracias a la Dirección de Turismo. Se agradece estos lentecitos que nos permitieron observar de manera adecuada este eclipse. Elis. Bueno, primero agradecer yo a ustedes por compartir en este panel, fue un placer estar acá, era la excusa perfecta para venir a Rapa Nui, que hacía mucho tiempo que no venía. La verdad es que ha sido una experiencia muy muy linda. Creo que, no sé, la verdad no sé cuándo va a haber otro eclipse que yo vaya a presenciar. Sé que hay uno en Egipto en unos años más, pero bueno, ahí uno no sabe si va a poder ir o no. Creo que el hecho de hacer algo de este tipo, como una transmisión en vivo como la que estamos haciendo ahora en un canal local como el de Rapa Nui, lo hace más especial, ¿no? Porque nosotros en el continente cuando participamos como en tele casi siempre es en vivo, ¿sí? O mandamos cápsulas de celular y ya está, pero siempre es en vivo. Pero estar acá como al aire libre en un lugar como este, que normalmente no está permitido hacer este tipo de cosas, y que se abra el espacio, me parece increíble. Y desde el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines Cata siempre queremos compartir nuestro conocimiento y también aprender del conocimiento y de las experiencias de otros. Así que muchísimas gracias. Super. También, Felipe, quiero aprovechar la instancia porque obviamente para poder ver este fenómeno todos tuvimos que adquirir estos lentes. Entonces, pedirle a todos que guarden estos lentes y lo vayamos a depositar y no estén botados por todas partes. Cuidemos nuestra isla, botémoslos en recipientes donde corresponde, y para mantener siempre nuestro entorno como podemos ver el día de hoy, y respetando la cultura y el espacio también. Igual no lo voy a botar, me lo voy a dejar de recuerdo. Claro, es un recuerdo también, claro. Pero también sucede mucho que van a estar... Es algo súper importante, el tema de la limpieza en la isla es algo que se toma súper en serio. Sí. Hay muchas cosas para hablar de la isla, por eso es importante, como decías tú, el canal local que estuvo a punto de desaparecer por ley, y que logramos rescatarlo. Estamos haciendo un esfuerzo súper grande, potenciando lo más que se pueda este canal para que salga al mundo, para que la gente sepa lo que está pasando en Rapa Nui. Por eso es súper importante que la Viti nos acompañe acá, es nuestro rostro en las noticias. Vamos a ayudarla en todo lo que se pueda para que más gente la conozca y más gente pueda entender lo que ella también nos contó acá en este set. Súper agradecido, don Atilio, que está ahí como dirigiendo. Seguimos, vamos con Irdam, nos empezamos a despedir.
Usted nos dice. ¿Vamos con Irram? Vamos con Irram, que tiene más gente para entrevistar. Así es, Felipe, aquí estamos justamente en el puesto de artesanía donde están toda la gente, ¿cierto? Y los turistas viendo algo con respecto a esto. Nos vamos a acercar para poder hablar con algún artesano acá del sector que nos pueda contar un poco cómo vivió este fenómeno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yorana. Estamos transmitiendo en vivo para Canal Matadero Rapa Nui. Bueno, cuéntanos, ¿cómo viviste esta experiencia de este eclipse solar y anular? Muy lindo, mucha gente y la hemos pasado bien. ¿Cómo ha sido la recepción de los turistas, de la gente que se ha acercado? Bien tratado. ¿Es primera vez que puede observar un fenómeno como Es la segunda en el 2010 y esta. ¿Qué mensaje te gustaría darle a toda la comunidad que se va a quedar, que va a estar acá visitando, para respetar, digamos, el espacio? Hay que respetar los espacios públicos y la señalización que pone el Mutoy. Y bueno, y bienvenido a la gente de afuera que venga y que compre mucho y que gaste mucho nomás. Ahí está, claro, también lo mismo, muchas gracias. Los mismos empresarios, la gente que tiene acá mercancías ofreciéndola a todos los turistas que han movilizado. Y no solamente turistas, porque también ha llegado mucha gente local que ha querido ver y presenciar este fenómeno que es el eclipse solar y anular. Sigue habiendo gente, sigue movilizándose distintas familias, hay gente que está observando todavía esto y de a poquito se va notando que cada vez hay más luminosidad y se va restableciendo a lo que conocíamos anteriormente. Es lo que podemos contar desde acá, desde este punto en Ahutajay, ¿cierto? Cómo está la gente. No ha tocado mucho, que hemos podido ver mucha gente local, no tantos turistas como pensábamos, y que aún así quisieron tomarse este tiempo para poder disfrutar este fenómeno astronómico. Vamos. De a poco empezamos a cerrar esta transmisión, pero es súper importante que le recordemos a la gente que se conectó con nosotros a través del canal Matadero Rapa Nui acá en Rapa Nui, también nuestro canal de YouTube, Matadero Rapa Nui TV, lo que vivimos para ir haciendo este cierre de esta transmisión histórica, primera vez que se transmite un eclipse por un canal local acá en Rapa Nui. Y creo que no lo había transmitido ningún canal, creo que la vez que fue el 2010 no resultó, porque tenía que ser con satélite y todo. Es que no había en aquel entonces cómo hacerlo. Así que estamos marcando un hito. Viti, si podemos tratar de sintetizar lo que se vivió acá y desde la parte cultural también, ¿cómo fue para ti este evento astronómico? Bueno, desde la parte cultural para mí fue más que nada una confirmación de lo que ya tenían mis ancestros, que ellos se guiaban por ciclos lunares, a diferencia de hoy en día que estamos al calendario gregoriano 30 días, los ciclos lunares duraban 28 días, cada ciclo lunar tenía su número y ellos llegaron aquí, Hotumatua llegó aquí con todo el pueblo Rapa Nui desde Jiva, la tierra madre, a través de la navegación por las estrellas. Entonces, según la tradición oral, se tiene conocimiento que los Matamua, que los Maori Rapa Nui sí tenían conocimiento de todos estos eventos astronómicos, tenían nombres a las Pléyades, Matariki, Ajiaji, Copipirimá, estaba todo como ellos tenían conocimiento amplio en cuanto a lo que es astronomía. Y la confirmación clara es que así migraron hacia Rapa Nui. Y bueno, aquí en el centro ceremonial de Tajay, donde está el Ahu Coteriku, Ahu Tajay y Ahu Riata, y también el Jaremoa, construcción de piedra con estas 4 puertas de ingreso, están orientadas a cada uno de los Ahu y también en dirección norte, que es donde aparece Matariki. Entonces está todo relacionado con los eventos de las estrellas. También otra confirmación de lo mismo, el Ahu donde está el Moai, que marca el equinoccio y el solsticio. Para mí la cultura Rapa Nui estaba completamente informada, los maoris estaban completamente informados de lo que estaba sucediendo en este momento, lo que acabamos de vivir, que es el eclipse solar anular. Los Rapa Nui lo llamaron Hekai Temahina y Tera'a, o sea, la luna se comió al sol, y el anillo de fuego lo llamaron Hierora'a.
Entonces ellos ya tenían conocimiento de todos estos eventos que iban a ocurrir, y porque ocurrían de manera cíclica. Los sacerdotes, los maoris, ya lo tenían estudiado durante generaciones anteriores a nuestro primer rey que llegó a Rapa Nui, que es Hotumatua. Ahí sabéis que es súper interesante la cultura Rapa Nui en sí, que tiene tanta información para haber estado en el lugar habitado más aislado del mundo. Es que esta información es previa, porque el primer Ariki que llegó para acá es Hotumatua, pero en la tierra madre que es Iba estaba Matua, Ta'ana, Haray, y toda la ascendencia hacia atrás. Entonces fueron años y años de investigación que finalmente culminó a que pudieran tener toda esta información plasmada, que también está plasmada en los petroglifos. Por ejemplo, en Ranokau al interior hay una roca tallada con jaucoca que está relacionada con el cometa Halley. Entonces ahí hay años de investigación. Oye, a propósito de cometas, también estos días tuvimos el eclipse, tuvimos el cometa. ¿Cuál es el nombre del cometa? Hoy no me acuerdo. Sí, no sé, tiene unos... no, pero es que sí, los cometas son siempre así, siempre tienen unos nombres así como... Como patente de un auto ruso. Sí, es que los cometas, o sea, los distintos objetos astronómicos tienen distintas formas de ser clasificados, y los cometas en general tienen estos nombres así como... que son como códigos. Así que no me voy a arriesgar a decir. Pero sí, yo igual aproveché que mi hijo se despierta muy temprano y pude ver el cometa estos días, que se veía hermoso. Hacia el este en la mañana, todavía quedan unos días. Pero sí, lo que decía Viti, como que yo encuentro que es impresionante que las culturas pudieran como saber que estos eventos iban a suceder. Y entender un poco estas alineaciones entre la Tierra, el Sol y la Luna, y que justo... Y también algo que quizá no lo mencioné, pero que la Luna y el Sol tengan el mismo tamaño en el cielo, ¿podría no haber sido así? Podría ser la Luna en el cielo mucho más chica, y que cuando pasa adelante en realidad no la tapa tanto, y no sé, no sería tan impactante como lo vemos. Hoy hablamos de los cambios, durante la transmisión de los cambios, los pajaritos empezaron a cantar. Sí, es verdad. Cuando estaba el sol en la misma posición que está ahora, sí. Al revés. Es verdad, tienes toda la razón. Y volvió al mismo viento. Y ahora, sí, tienes toda la razón. Sí, esto que hablamos de esta pausa que se produjo en el momento del eclipse, es de todos. Previos, fue de todos, los animales, el viento, las nubes. Completamente cíclico, todo relacionado. Porque ahora van de nuevo rápido las nubes. Sí, ese minuto como hablábamos que estábamos como en pausa, que fue muy raro. La naturaleza nos permitió ver este evento con toda su majestuosidad. Fue maravilloso ese momento. Sí, es cierto. Empezamos a cerrar, don Atilio, en la transmisión, o don Irvan tiene más entrevistados. ¿No tiene más entrevistados, Irvan? Entonces ponemos fin a esta transmisión del canal Mata Ote Rapa Nui por el canal local. Acá se dio la señal en nuestra isla 13.1, y también por nuestro canal de YouTube Mata Ote Rapa Nui TV, para todo el mundo, la Polinesia, los canales nacionales que pudieron conectarse con nosotros. Así que muchas gracias a todo el equipo técnico del canal, a todos quienes pudieron participar de esta transmisión. Elis, nuevamente darte las gracias por tu tiempo, puedes volver con tu familia a disfrutar de este momento. Viti, también muchas gracias por estar acá, acompañarnos, así que los dejo para que se puedan despedir también de toda la gente que nos estuvo acompañando. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a las personas que nos vieron, espero que hayan disfrutado mucho y que sigan disfrutando estos últimos minutos. Y desde el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines Cata, los saludamos y esperamos verlos pronto. También agradecerles a todos, y Maururu a tu Tato, aquí te atu nos rangi o te va te mahana o te orara, tato tatoa, epeira, kitemo tu puna o te va mai te mahiane, haka por eco mai au y te caen a manane por Rapa Nui. Maururu a tu kitnuna a tu maunua y va mai bahane, monoho a tu mato y te conane o tahai, moriba pa y mumata y te me ne hierora. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Felipe. Jaire Maru, Jaire Maitaki, Jaire Mana. Que esté muy bien, muchas gracias. Maururu. Chao. Bonita experiencia. Estamos parando. Bonita experiencia. Sí. Oye, yo tengo una duda, ¿las noticias las dan en Rapa Nui? Los días domingos. Día domingo, la Viti presenta las noticias en Rapa Nui Español.